Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, Doc. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Qué gusto verles. A ver, primera cosa, no voy a poder compartirles mi cámara porque pues no hay cámara. Estoy en el hospital, entonces acá tengo la computadora, pero no tengo cámara. Entonces vamos a hacer la clase así de este tipo. Lo primero. Lo segundo, como siempre, empezamos a grabar. Por ahí ya debió salirles la anuncio de la grabación. Y lo tercero, les voy a compartir ahora mi pantalla, ¿sí? Para ir trabajando sobre esta pantalla. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es ir al curso de diagnóstico de imagen, ¿sí? Y voy a desbloquear yo esta autoevaluación de la clase 1. Esta autoevaluación es una fotito, ¿sí? Es una foto que les va a indicar las densidades. Entonces, en esta foto van a encontrar señaladas ciertas estructuras y según estas estructuras, ustedes, pues, de forma individual, tienen que poner qué densidad tiene de las 5 densidades que vimos en la clase de ayer. Esta cuestión no es evaluada, nada más es para ver, para que ustedes mismos se autoevalúen y vean qué tal van con esta cuestión, ¿no? Entonces, en este momento lo he desbloqueado. Si ustedes entran o refrescan su página en su programa, pues van a ver ya que está esta autoevaluación. Vamos a tomar unos 5 minutos. Son 18:02 a 18:07. Vamos a seguir con la clase, con la autoevaluación. De todas formas, les abro aquí también la imagen para que ustedes la vean, ¿no? Para los que no pueden bajárselas. De nuevo, 5 minutitos. Acá vamos a dejar esto acá hasta 18:07, ¿no? Profe, ¿pero hay que subir algo o es como No. tipo cuestionario? Absolutamente nada. Esto es para que se autoevalúen ustedes, para que vean qué tal entendieron ustedes mismos, qué tal entendieron la clase de ayer, si les sirvió o no les sirvió, si están avanzando, porque son cosas que tienen que ir entendiendo. O sea, esto de rayos X de tórax se construye como una pirámide, ¿no? Entonces estamos poniendo las bases y vamos subiendo y cada vez vamos viendo cosas un poquito más complicadas que tienen ustedes que entender. Entonces quiero que tengan bien entendido lo que vimos la clase pasada, como específicamente esto, como para proseguir con lo que tenemos hoy. Pero no, como les digo, no es calificado, no hay que subirlo a ningún lado, es únicamente un trabajo que lo están haciendo ahorita. O sea, tenemos que ver la imagen y nosotros anotar y luego en la retroalimentación vemos si está bien o no. ¿Así? Tal cual. Ya. Exacto. Faltan unos 3 minutitos por ahí. Profe, disculpe, tal vez podría aumentar un minutito más. Es que recién se me cargó la página porque mi internet está súper malo. Disculpe. Ya, vamos, sí tienes un poquito de tiempo. Esto es una cuestión rápida. Ya, doc, gracias.
Listo, unos pocos segunditos más, menos de un minutito. Y continuamos. Listo. A ver, entonces, perdón, voy a abrir esta misma imagen en Paint para poder manejarla. Que no sé dónde se me descargó. Deben 2 segunditos. Ya, aquí está. Listo. Entonces, tenemos esta imagen. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Y vamos acá. Entonces, las densidades radiológicas, ¿no? A, evidentemente, es la densidad aire. Hijo. Y ahí está, chiquitita. Vamos a poner más grande. Más grandecita también. Ya. Entonces, la A es densidad aire, ¿sí? Igual que la B. Y no sé por qué no se pone 28. Ya, ahí. Aire, ¿sí? Igual que la F, también es aire, ¿sí? La C es agua. Acuérdense que agua también nosotros decíamos como la sangre o cualquier cosa que tenga una mayor cantidad de agua que de lo normal del resto de tejidos. Sí, ya sabemos que el resto de tejidos tiene agua también, pero la sangre tiene una mayor cantidad de agua. Entonces, esta es densidad agua el corazón, ¿no? La B es tejido hueso, es densidad, perdón, hueso. La G es densidad de tejidos blandos. Y la E es densidad de tejidos blandos, ¿sí? Y acá hay que hacer una diferenciación importante entre los tejidos blandos y el agua, ¿sí? Del C del corazón, de la parte del corazón, y esta parte que es del hígado. Y es porque el hígado tiene una mayor cantidad de tejido blando que cantidad de agua. En cambio, en el corazón está pasando bastante agua y por eso tiene esta densidad. Y sin embargo, las densidades son bastante similares, ¿no? Pero hay que hacer este reconocimiento, que en el corazón básicamente lo que vemos es agua. ¿Sí? Listo, espero que les haya ido bien. ¿Cómo es? No es un ejercicio así facilito como para que ustedes vayan viendo cómo es las cosas que debemos ver, ¿no? Como este tipo de evaluaciones va a haber siempre al inicio de cada clase unita o dos citas, ¿no? Antes de proseguir, ¿alguna pregunta? ¿O alguna cosa que no haya quedado clara? Profe, una consulta. El Claro. agua no, en la imagen que nos indicó la clase anterior, ¿no era más como que densa, o sea, más blanquita que el tejido? Hay que tomar en cuenta una cosa, hay que tomar en cuenta dos cosas. Sí tenemos esta agua que es un poquito menos densa que el tejido blando. Fíjate que el tejido blando lo tenemos aquí en el diafragma y debajo del diafragma, que es básicamente lo mismo de acá. Y aquí sí se ve la diferencia entre el agua del corazón y el tejido blando del diafragma. Eso por un lado. Y por otro lado, propiamente, aunque le ponemos que es agua aquí, no es agua, 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 ¿no es cierto? Esto es sangre que tiene un montón de elementos dentro de la sangre y tiene además en el corazón los tejidos propios del corazón. Entonces, claro, esta no es agua, agua propiamente, sería como agua más tejidos blandos. ¿Alguna otra pregunta quizás? Profe, yo tenía una duda. Por Claro. ejemplo, en la D, ¿qué es aire? ¿No contaría como tejido blando? Esta partecita de aquí, fíjate todo esto que está acá, es aire, es la parte un nombre más grandecito. Esta parte de aquí, que es la burbuja gaseosa del estómago, ¿sí? Es aire. Fíjate que el color es negrito, igual que el color del pulmón, igual que el color del aire que está alrededor del cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces, para que tengan esta familiaridad con las densidades radiológicas, ¿no? Vamos a los temas que nos competen ahora y pues lo primero que tenemos que hacer es volver primero a la aula general. Ya.
Chévere. Y lo que vamos a ver ahora es la correlación histológica, radiológica y los signos radiológicos en patología pulmonar. Entonces, para esto he puesto estas imágenes de acá, ¿sí? Imágenes que voy a explicar ahorita, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cuando nosotros hablamos de la anatomía pulmonar, lo primero que tenemos que encontrar o saber es cuál es la anatomía del alveolo, ¿no? Entonces, si nosotros nos recordamos el alveolo, y déjenme abrir aquí una página de Paint, ya saben que ustedes que a mí me encanta el Paint. No, pues no se pegó. Denme un segundito. O mejor así. Ya, ahí sí. No, no se pega. Hay que ir. A ver, entonces, de nuevo. ¿Por qué no se pega? Oh, Dios mío. Mil disculpas a todos. Una falla técnica. Ahorita no sé qué pasa. Vamos a poner imprimir pantalla. Ya, ahí sí. Listo. Entonces, lo que tenemos acá es un alveolo pulmonar, ¿sí? Cuando hablamos del alveolo pulmonar, debemos tomar en cuenta que el alveolo tiene ciertas partes y el alveolo pulmonar está formado de los neumocitos tipo 1, vamos a poner más gruesito, los neumocitos tipo 2, perdón, tipo 1, perdón, que son básicamente los que hacen la pared del epitelio respiratorio. Todo esto es un alveolo, y si nosotros unimos varias de estas imágenes, que ya las vamos a unir después, vamos a tener varios alveolos. Sí, ¿cómo es? Y de este alveolo está recubierto de estos neumocitos tipo 1, que son los que hacen la pared propiamente. Estos neumocitos tipo 1 están unidos, están juntos, muy juntos, tanto que no permiten ni el paso de los líquidos que están en el espacio intersticial. Esto es el espacio intersticial. Ya vamos a hablar sobre el espacio intersticial después. Ni al espacio aéreo, que es esta parte que está aquí. No pasa por aquí, por estas uniones, no pasa ni aire, y tampoco pasa líquido de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces está también hechito ese epitelio que no permite esos pasos. Estas uniones son muy, muy importantes. Después tenemos los neumocitos tipo 2, que es una especie de células de defensa que cumplen otro tanto de funciones, ¿sí? Y esto forma la barrera que separa el intersticio, que es esta parte de acá, de la parte aérea, donde está el aire propiamente en el alveolo, ¿no? Además, en el intersticio hay estos poros. Estos poros tienen el nombre de los poros de Kohn, que lo que hacen es modular presiones de aire entre los alveolos contiguos. Entonces por acá quizás le faltó un dibujo de un porito de Kohn también hacia acá, porque el aire está circulando entre alveolos, ¿sí? Para modular presiones, ¿sí? De tal forma que no es fácil, el alveolo no es como se lo dibujaba antes, ¿no? Que es una bolsita así y de donde sale el bronquio terminal. Pues no es así. En realidad el alveolo tiene otros alveolos a los lados, y entre estos alveolos hay estos conductos que, como les digo, se llaman los poros de Kohn, que permiten que el aire module presiones entre ellos. El espacio intersticial es estos tabiques fibrosos que tenemos acá. En estos tabiques fibrosos nosotros vamos a tener esto, que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Están interpretados de esta forma. Este es el vaso sanguíneo, y estas cosas redonditas que están acá son los eritrocitos. Son tan pequeños los vasos sanguíneos en esta área del intersticio que el eritrocito pasa más o menos uno por vez. Normalmente no pasan dos por vez. Y así pues el aire que viene desde el centro del alveolo pasa al eritrocito y puede pues ser transportado, y se produce el proceso de respiración. Y lo mismo, el CO2 sale pues de los eritrocitos que están cargados con CO2, pues el CO2, perdón, se difunde desde la sangre hacia el centro del alveolo, que es el que elimina de esa forma y sucede el proceso respiratorio, ¿sí? Hay que tener en cuenta con respecto al intersticio dos cosas: que hay partes donde el intersticio es más grueso, ¿sí? Y hay partes donde el intersticio es más delgado. Donde el intersticio es más delgado, será mucho más fácil el proceso respiratorio. Donde el intersticio es más grueso, será mucho más difícil el proceso respiratorio. Esa es una de las cosas que es importante saber.
¿Qué además de los vasos sanguíneos está en el intersticio? El intersticio entonces es una base de tejido fibroso o fibroide que le da la estructura propiamente al tejido respiratorio. Entonces acá tenemos fibroblastos, ¿sí? Todo esto de acá es tejido fibroso, colágeno, ¿cómo es? Es la base que le produce, que le da el esqueleto, como quien dice, al tejido respiratorio. Pero además tenemos aquí vasos sanguíneos. Vamos con otro color. Tenemos vasos sanguíneos de tipo arterial, pongámosle acá los arteriales. Tenemos vasos sanguíneos de tipo venoso, ¿sí? Y tenemos también linfáticos que recorren pongamos con otro verde, linfáticos que recorren el intersticio, ¿sí? Entonces, por aquí hay vasos linfáticos, por acá suben también vasos linfáticos, ¿sí? Más o menos para tener una idea, ¿sí? Y es importante porque sobre esto vamos a hablar, sobre la patología de los linfáticos, por ejemplo, sobre la patología de los vasos. Vamos a hablar cuando hablemos ya de la patología pulmonar. Entonces es importante entender esta primera parte de la histología, que es del alveolo pulmonar. Entonces, para terminar esta primera partecita, cosas importantes: el alveolo pulmonar está separado por esta barrera de neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2 del espacio intersticial. El espacio intersticial es la base o el andamio donde está construido, no sería el andamio, sería la estructura donde está, que sostiene todo el tejido respiratorio. Esta estructura está hecho de tejido fibroso, y este tejido, no fibroso propiamente, sino de fibroblastos y de colágeno, que es la estructura, lo que sostiene todo el pulmón propiamente, contiene vasos linfáticos, vasos venosos, vasos arteriales, ¿sí? Y eso es importante. Entre alvéolos hay esto que se llama los poros de Kohn, de esto hablamos, y los poros de Kohn lo que hacen es mantener las presiones entre los alvéolos, los diferentes alvéolos. Esta primera partecita, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, aportes o alguna cosa? Chévere, muchas gracias. Vamos a la segunda parte. Y de nuevo, permítanme copiar esto de acá. Listo. Entonces, como les decía, los alvéolos, como lo estábamos viendo nosotros, pues no... Ya, los alvéolos pues no es uno solo, ¿no? Entonces son varios alvéolos que tienen esta estructura y que se forman tienen esta forma, ¿no? Lo interesante de esto es que esto va a formar esta estructura de tejido alveolar que forma esta reticulación dentro del cual están los alvéolos. Esta imagen, quiero decir que esta imagen es traspasable a esta partecita de acá, ¿sí? Y esta partecita de acá son justo esto, donde están muchos alvéolos unidos a través de las paredes, y estos alvéolos van a formar esta red, ¿no? Esta red de esto que estamos viendo acá es el bronquio terminal que tiene ya sus alvéolos en la pared y que tiene al final estos sacos alveolares juntos, que tienen el intersticio entre ellos. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos aquí las líneas intersticiales o el intersticio. Alrededor tenemos los vasos sanguíneos, que fíjense cómo están, ¿sí? Vasos sanguíneos ya muy chiquititos y forman esto, ¿no? Entonces esto que estamos viendo acá es lo que nosotros conocemos como el lobulillo secundario. Entonces, ¿qué es el lobulillo secundario? Vamos acá. El lobulillo secundario es la estructura, la estructura más funcional, más pequeñita del pulmón. Y a pesar de que nosotros decimos la estructura funcional más pequeñita del pulmón, en realidad tiene un tamaño bastante grande. Tiene un tamaño entre 1 a 2.5 centímetros, ¿sí? Y hay cerca de 16 a 32 lobulillos secundarios en cada uno de los pulmones. De hecho, cuando se engrosan esto que es el intersticio, ya lo vimos nosotros, cuando se engrosa el intersticio, nosotros podemos ver efectivamente en una radiografía, en una tomografía más fácil, los lobulillos secundarios, ¿sí? ¿Y qué es el lobulillo secundario? Básicamente es la unidad funcional que contiene un bronquio, ¿sí? Un bronquio que venga junto con una vena pulmonar, ¿sí? Las arterias difunden o van corriendo a través de los tabiques intersticiales o del intersticio, ¿sí? Y del intersticio pasan acá y hacen estas pequeñas redes que están alrededor de los alvéolos, ¿sí? Entonces, este es el lobulillo secundario. Normalmente el lobulillo secundario tiene una base amplia. Esta base amplia está siempre hacia la pleura y tiene un ápice pequeño
que va hacia el centro del pulmón o hacia el hilio pulmonar, ¿sí? Entonces, que nosotros hacemos un dibujo o vemos un dibujo de un lobulillo secundario, vamos a ver que los lobulillos secundarios, esto es una forma esquemática, tienen una base que está hacia la pleura y un ápice que está hacia hacia el hilio pulmonar, ¿no? Entonces, estos son los lobulillos o los lóbulos pulmonares secundarios. Por acá tenía alguna otra imagen de los lobulillos secundarios. Esto sería un corte del lobulillo secundario. Es que nosotros hacemos un corte así y lo vemos desde abajo al lobulillo secundario, vamos a tener esta imagen, ¿sí? En la que vamos a ver acinos, acino, acino, acino y los grandes y los vasos que están pasando el linfático que hablo, el bronquiolo terminal y la arteriola pulmonar en el centro y los vasos venosos en la parte externa junto con los linfáticos. Esa es la distribución esquemática del lobulillo secundario, ¿sí? Entonces, esa sería la formación. Y esto es importante saber para lo que nos viene en la siguiente clase, que es en la clase de mañana, pues, que es las patologías blancas del pulmón. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Sí, Doc, ¿me podría repetir justamente la estructura? Porque ya me perdí un poquito. Ya, el lobulillo secundario es una estructura demarcada por la presencia de un vaso, de un bronquio, un vaso arterial, en este caso la arteria, ya creo que donde nos confundimos, yo dije hace un rato vena, me parece esta. El vaso arterial está de color azul porque trae sangre desoxigenada y el vaso venoso está rojo porque trae sangre oxigenada, ¿sí? Pero la estructura es la rama bronquial terminal junto con la arteria, ¿sí? Es el que tiene el conjunto de estas dos estructuras es un lobulillo pulmonar. Además del lobulillo pulmonar está alrededor, tiene esta como cápsula de intersticio que le rodea, ¿sí? Y a través de este intersticio discurre estos vasos venosos que van llevando la sangre pues ya oxigenada desde el pulmón, ¿no? Ojo que son los vasos venosos pulmonares, ¿no? Los vasos venosos pulmonares llevan la sangre pues muy oxigenada. Esa es la diferencia del resto del cuerpo, ¿sí? No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí, Doc, ya, muchas gracias. Chévere. ¿Alguna otra cosa más? Doc, no, usted nos había dicho que había un tamaño y una cantidad más o menos de cuántos había. Sí, el tamaño, y creo que estaba por ahí en una de las fotos sí, aquí fíjate, está entre 1 a 2.5 centímetros el tamaño de cada lobulito, de cada lobulillo secundario. Eso quiere decir que tú, bajo ciertas condiciones, podrías ver un lobulillo secundario, podrías ver la estructura de un lobulillo secundario en una tomografía, por ejemplo. E incluso, bajo ciertas condiciones, en una radiografía. Más difícil, pero se podría ver. Aproximadamente hay entre 16 a 32 lobulillos secundarios en cada pulmón. Ya, listo, gracias, Doc. Chévere. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Entonces, la última parte de esta cuestión de la anatomía pulmonar viene a ser ya pues la estructura funcional grande, ¿no? Del pulmón. Entonces, en la estructura grande funcional del pulmón, nosotros tenemos la tráquea, nos acordamos, tenemos como es la carina y aquí, perdón, el dibujo está mal. Tenemos acá la carina y la carina nos indica que por disposición anatómica la carina tiene estas dos ramificaciones que son los bronquios principales. Los bronquios principales, el derecho tiene una disposición más hacia abajo, más angulada hacia abajo, o sea, como que se lanza directamente hacia el suelo, y el bronquio izquierdo, tiene una disposición un poquito más acostada, como que no va tan hacia abajo, sino que hace este trayecto. Y eso es importante, por ejemplo, para los niños que se tragan o se trancan con monedas o se tragan alguna cuestión, y es por esta la razón por la que este tipo de cosas, no se me cambia el color. Ahí sí se me cambió. Ya. Es por esta disposición anatómica que las monedas, por ejemplo, las cuestiones que se tragan los niños, usualmente se alojan en el bronquio derecho.
y no en el bronquio izquierdo. Ya, eso por un lado. Después, cada uno de los bronquios tiene una ramificación y la ramificación aquí se da de acuerdo a los lóbulos, ¿no? Entonces, nosotros en el pulmón derecho, y aquí vamos a dibujar el pulmón derecho, grandecito, ya. En el pulmón derecho tenemos tres lóbulos, tenemos el lóbulo superior, tenemos el lóbulo medio y tenemos el lóbulo superior y tenemos un tronco común que va a dar las dos ramas del lóbulo medio y del lóbulo inferior. Entonces tenemos la tráquea, el bronquio principal y las ramas lobulares o los bronquios lobulares, que son los bronquios que se dividen a cada uno de los lóbulos. De aquí hay estos son los bronquios de primer orden, que también se les llama los bronquios de segundo orden, son aquellos que se dividen según cada uno de los segmentos. Entonces, si es que nosotros tenemos, por ejemplo, en el lóbulo superior del pulmón derecho, y esta es esta línea que estoy haciendo, va a ser el ejemplo de una cuestión más bien como utilitaria en el dibujo, no es que sea anatómica específicamente, ¿no? Entonces, por decirles, el lóbulo superior del pulmón derecho tiene varios segmentos, tiene un segmento lateral, tiene un segmento medial, tiene un segmento apical y tiene un segmento, qué sé yo, posterior. Entonces, cada uno de estos segmentos, pues son las ramitas que tienen los bronquios de segundo orden. ¿Sí? Entonces, estos son los bronquios de segundo orden. Por otro lado, el pulmón izquierdo, vamos a dibujarle aquí al pulmón izquierdo. Y lo dibujo así sin el corazón, para que ustedes vean. Tiene apenas dos ramas, ¿no? Uno para el lóbulo inferior y pues otra para el lóbulo superior. Y lo mismo, tienen las ramas secundarias, los bronquios de segundo orden, que pueden ir a cada uno de los segmentos pulmonares. Los segmentos pulmonares no son tan importantes en rayos X de tórax porque no son visibles. Los segmentos pulmonares no son visibles, no así en la tomografía, en donde sí podemos ver los segmentos pulmonares. Lo que sí es importante aquí es los lóbulos pulmonares. ¿Sí? Acuérdense que de la clase anterior que nosotros no podemos hacer la localización de las masas o de las cosas que vayamos viendo en los pulmones según los lóbulos. ¿Por qué? Porque pues, los lóbulos están superpuestos en la imagen posterior anterior en cada uno en cada una de las radiografías. Y por eso no podemos decir o hablar de esta imagen o este nódulo está en tal lóbulo, sino decimos está en la parte superior, media o inferior. De esto, la localización ya vamos a hablar la siguiente clase. Entendida esta parte, bueno, esto es un recorder y ustedes ya lo debieran haber conocido. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Chévere. Entonces, con eso terminamos la parte de histología, ¿sí? Tenemos unos 30 minutitos hasta la siguiente hora. Entonces, son 18:29, 18:30. A las 19 horas nos volvemos a ver en esta misma aula para ver el siguiente tema, que es los signos radiológicos. En realidad es entender bien uno de los signos radiológicos, que es el más importante. ¿Sí? Listo. Entonces, 30 minutitos de descanso y pues nos vemos en media hora. Doug, una consulta adicional. Seguro, claro. Yo estoy en la lista y me llegan los correos con los links y todo, pero abro el aula virtual y no me aparece. No sé si me podría ayudar con eso. Ya, a ver, este curso tiene un límite de 100 inscritos. El curso de diagnóstico de imagen tiene 100 inscritos y no me deja inscribir a nadie más. Justo uno de sus compañeros me escribió al mail hoy en la mañana para que le matriculen y pueda ver los contenidos del curso en el aula virtual, pero ya no soporta más personas. Entonces por ese lado no sé cómo hacer. Ya, Doug, gracias. Ajá. No sé si por ahí tiene alguna compañera, algún compañero que te facilite más que nada los videos de las clases que siempre los pongo después en cada uno de los temas. Porque al final lo otro está dentro del video de la clase, ¿no? Ya, Doc, gracias. Chévere. Listo. Si puedo ayudarte de alguna otra forma, avísame. Listo. Entonces, nada, nos vemos en media horita. Listo. Aquí tenemos media horita de receso. Ahí nos vemos, ¿no? Gracias, Doc. Gracias.
Hola nuevamente a todos, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Están por ahí? Sí, Doc. Sí, Doc. Chévere. Bueno, les comparto la pantalla. Sí, este tema que vamos a tratar ahora de los signos radiológicos en realidad es un solo signo radiológico. Es un tema bastante simple y más que nada no creo que nos demoremos tanto en esto, ¿no? Bueno, tienen aquí en el aula virtual esto que es un link a este tema que es de este recurso que se llama Radiology Assistant. Es un recurso de algunos temas que son importantes para la radiología y de lo que vamos a hablar ahora es del signo de la silueta, ¿no? Entonces, espérenme un ratito, voy a copiar esto, quizás un poquito más grande. Chévere. Y el signo de la silueta está dado. Aquí estamos. ¿Sí? El signo de la silueta es un signo que es el más importante en radiología pulmonar, que nos indica cuándo nosotros podemos discernir que una imagen que dos imágenes que tienen la misma densidad, en este caso fíjense que tenemos esta imagen graficada en la parte posterior que tiene densidad similar a la imagen del corazón, ¿sí? Entonces a esto le vamos a llamar una neumonía, por ejemplo. La neumonía tiene una densidad bastante similar a la imagen del corazón y entonces este signo de la silueta es para saber si es que dicha imagen está hacia la parte posterior o en la parte posterior o está a nivel o en la parte anterior del corazón. Entonces, como esto tenemos nosotros una imagen en tercera dimensión, pues acá les voy a dibujar esto para más o menos tener la idea. Ya. Más o menos. Entonces tenemos esta idea de la tercera dimensión. Nosotros lo que queremos ver es si es que esta lesión, como en este cuadro, vamos a ponerle acá A y acá B. En el cuadro B nosotros estamos viendo la lesión que está en la parte posterior y el corazón en la parte anterior. Y aquí más bien nosotros vemos la lesión que está en la parte anterior. ¿Sí? En esta imagen A. Entonces, ¿cómo discernimos esto? Esto es a través del signo de la silueta. Y este signo de la silueta nos sirve en este caso para neumonías, pero también nos puede servir para cualquier lesión que esté a nivel del corazón. O a nivel para discriminar dos lesiones o dos estructuras que tengan la misma densidad radiológica, cuál está adelante y cuál está atrás. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, nosotros decimos que la imagen que persiste, la imagen cuyo borde persiste en la visualización es la imagen que está adelante, ¿sí? Y si es que el borde no se ve, por ejemplo, vemos el borde del corazón y en la imagen donde está esta parte, pues no vemos el borde que deberíamos ver normalmente aquí. Si es que no lo vemos, pues nosotros decimos que las dos imágenes están al nivel o que la neumonía, la imagen extra, el corazón siempre va a estar, entonces le llamamos a la neumonía o a la imagen que está superpuesta, está más bien hacia la parte de adelante del corazón, ¿no? Entonces, básicamente eso es el signo de la silueta. Vamos a hacer algunos ejercicios ahora para entenderlo. Quizás alguna pregunta con esto. Recuerden bien, si es que nosotros vemos bien el borde del corazón, significa que la imagen está en la parte posterior. Y si es que nosotros vemos, no vemos el borde del corazón, significa que la imagen está a nivel o está delante del corazón. Eso es facilito de entenderlo. Esto es por definición, pero vamos ahora a pasar a hacer algunos ejercicios con respecto a esto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto antes de pasar a los ejercicios? No, todo claro. Ya, chévere. Entonces, no sé, creo que aquí está, aulas virtuales. Chévere. Entonces vamos a ver algunos signos radiológicos y aquí vamos a ver vamos a hacer estos ejercicios más bien, ¿sí? Entonces, esto lo vamos igual a hacer en forma de autoevaluación, ¿sí? Ustedes les voy a dar 5 minutitos para que ustedes entiendan esta parte y básicamente de lo que queremos, estas imágenes, esta es la figura 6.3, estas tres figuras son las figuras 6.3, esta es la figura A, B y C. ¿Sí? Entonces A, B y C. Y entonces ustedes en sus casas pues respondan esto a ver cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Y se refiere básicamente a la visibilidad en esta parte de acá abajo, ¿sí? Entonces, por favor, 5 minutitos, son 19:05, 19:10, hacemos la retroalimentación de esta imagen.
Les voy a escribir acá la imagen. Recortar, retocar, color, efectos, filtros, correcciones básicas. Creo que no hay para escribir. No, no hay para escribir. Ya, ahí queda entonces. ¿Sí? Faltan unos 4 minutitos, seguimos viendo. Faltan un par de minutos.
Profe, si está hablando, está con el micrófono silenciado. Ya me di cuenta, muchas gracias. Mil disculpas. A ver, entonces les decía que, perdón, les repito, les explicaba. Esto es básicamente un modelo para explicar este signo de la silueta. En este modelo nosotros tenemos el corazón que está representado por esta estructura bastante similar a lo que se puede ver de un corazón en una radiografía y la aorta, tanto el callado aórtico como la aorta descendente en esta otra estructura que está en la parte posterior. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos por anatomía que el corazón está en la parte anterior y que esta parte de la aorta descendente está más posterior al corazón. Entonces, hacia adelante está el corazón, hacia atrás está la aorta descendente, ¿sí? Para efectos prácticos, en esta imagen hacen como que el corazón está separado en un compartimento anterior y la aorta descendente está separado en otro compartimento en la parte posterior. ¿Qué pasaría si nosotros llenamos de agua el compartimento anterior? Fíjense que entonces, esta sería en la imagen, esta sería la explicación de la imagen A y de la imagen A, ¿no? En la imagen B, nosotros llenamos el compartimento anterior de líquido. Entonces, aquí la primera respuesta que ¿qué se ve en la imagen 6.3a, que se vendría a ser esto, sería que se ven los dos bordes, ¿no? Tanto el borde del corazón como el borde de la aorta. En la 6.3b, fíjense que nosotros ya no vemos los bordes del corazón, están invisibles, porque se mezclan con el agua que está en el compartimento anterior. Y lo que sí se ve es el borde posterior de la aorta descendente. Entonces así nosotros sabemos, fíjense que los bordes que se han borrado, ¿qué es lo que no se ve? Es el corazón. Entonces sabemos que el agua está localizado en el compartimento anterior. Entonces en la figura 6.3b, la respuesta aquí sería que lo que está visible es la aorta. ¿Sí? Y en la figura 6.3c nosotros vemos visibles los bordes del corazón y lo que no vemos son los bordes como es de la aorta descendente. Entonces acá lo que sí vemos son los bordes del corazón y como se borra la aorta, nosotros sabemos que el líquido que hemos puesto acá está en el compartimento posterior. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve el signo de la silueta. Ya vamos a pasar a ver radiografías ya verdaderas para que vean cómo se ve esto del signo de la silueta. Pero básicamente la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué se borra? Si se borra, por ejemplo, la aorta, y nosotros sabemos que la aorta está posterior, entonces sabemos que esta imagen es posterior. Si se borra el corazón, y pues sabemos que el corazón está anterior, entonces sabemos que como es el signo de la silueta, nos indica que la lesión, el líquido en este caso, está anterior. Antes de pasar al siguiente ejemplo, ¿alguna pregunta? ¿No? Listo. Pasemos entonces al siguiente ejemplo. Cerramos esto, permítanme. Listo. Tenemos aquí una radiografía, ¿sí? En donde nosotros estamos viendo una lesión. Vamos a hablar de lesión, vamos a ponerle la palabra lesión, como es a cualquier cosa que encontremos en el pulmón. Entonces aquí, en esta parte de acá del pulmón, estamos encontrando una lesión y esta sería la figura 6.4. ¿Sí? Y aquí entonces tendríamos que responder primero esta primera parte y luego esta segunda parte. ¿Sí? Entonces, para eso igual vamos a tener 5 minutitos. Son 19:14 hasta 19:19. Respondemos esto y luego hacemos una retroalimentación.
Quedan unos 3 minutitos. Listo, 5 minutitos. Entonces, básicamente aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Lo que nos dice es que en esta figura, la tráquea, que es de densidad aire, nos fijamos, entonces la densidad aire tenemos aquí, justo vemos la tráquea, vemos aquí la carina, vemos el bronquio izquierdo y vemos parte del bronquio derecho, tráquea, bronquios y carina. Si es que ustedes no la ven, como es, no se preocupen, esto de rayos X de tórax tiene mucho de práctica, ¿no? Entonces tenemos que hacer la práctica de ir viendo las imágenes y pues ahí seguramente llegamos a un punto en el que logramos ver las estructuras. De todas formas, la tráquea yo creo que es bastante fácil de ver, que tiene densidad de aire y que puede ser diferenciada del mediastino. El mediastino es el resto de las estructuras de esta área que tienen densidad de tejidos blandos o agua, ¿no? En este caso los ponen como una sola, ¿sí? Aunque nosotros vimos que tenían dos diferentes, ¿no? Que es de densidad de tejido blando, ¿no? Entonces fíjense cómo sí se delimita la tráquea por el aire que tiene dentro de el mediastino por las estructuras que están en la parte externa, ¿no? Para responder la segunda parte, permítanme, voy a abrir aquí Paint para poder... Ya. Ya, aquí estamos. Listo. Entonces aquí nos dice, en cambio, nos habla del hígado. Y entonces si es que nosotros nos acordamos, tenemos que saber que el hígado está pues en esta área de aquí. Entonces tenemos nosotros el diafragma.
y tenemos el hígado que está debajo del diafragma, más o menos así, bueno, para hacer como una idea de lo que sería el hígado. Y entonces lo que nos dice es que el hígado y la superficie inferior del diafragma, que está aquí, no se pueden ver y no pueden ser separadas porque los dos tienen densidad y la respuesta sería de tejido blando. Entonces los dos tienen densidad de tejido blando y por eso nosotros aquí básicamente no podemos separar el diafragma de el diafragma de ¿cómo es? Del hígado, ¿no? Y la superficie superior, en cambio, la diferencia entre la superficie superior del diafragma y el pulmón, o sea, la diferencia de contrastes entre el pulmón que está aquí, voy a poner otro color, el pulmón que está aquí y el diafragma que está abajo, eso sí nos permite ver las dos estructuras. Entonces, la superficie superior del diafragma izquierdo es visible porque está hecha de aire, ¿no? Entonces, cuando hay esta interfaz entre aire y tejido blando, pues nosotros podemos ver muy bien los límites, y este ejemplo se ve bien en el diafragma y aquí en la tráquea y los bronquios. ¿Sí? Para ejemplificar lo del signo de la silueta, entonces nosotros aquí tenemos el corazón, ¿sí? Y si es que alguien se hizo la pregunta de esta lesión que tenemos aquí, que es esta lesión que no está tan clara, pero está aquí una lesión que ocupa todo el pulmón derecho, esta lesión está en la parte anterior o en la parte posterior, y ahí vemos que el borde cardíaco persiste, ¿no? Y si el borde cardíaco, nosotros sabemos que el corazón está en la parte anterior del tórax, entonces si el borde cardíaco persiste y se ve muy bien, entonces sabemos que la lesión, lo que quiera que está en esta parte de acá atrás, en esta parte de aquí, está en la parte posterior. Y para eso nos sirve el signo de la silueta, para saber en dónde está esta lesión. ¿Sí? Vamos con la tercera y última foto, que es esta de acá. Y acá entonces tenemos esto que tiene dos partes, ¿no? ¿Qué estructuras son visibles? Y te dice el diafragma derecho, el borde cardíaco derecho, el diafragma izquierdo, el borde cardíaco izquierdo, la aorta descendente y la pregunta de acá, ¿no? Entonces vamos respondiendo eso y según eso vamos haciendo la realimentación. 19, tenemos nuevamente 19:24 hasta 19:29. 5 minutitos nuevamente, ¿no? Profe, disculpen, anterior le Eh, estaba tomando agua y tejidos blandos como lo mismo. Sí. En ese texto se toma así. Doctor, una pregunta. Claro. ¿El estómago siempre va a tener una parte de aire en esa parte del diafragma o se pega entre sí como el esófago? No siempre, el estómago puede no tener aire, puede estar lleno de líquido, que no es lo común. Lo común es verle con aire. Gracias, doctor. Ya. Entonces, 5 minutitos para que respondan estas preguntas.
Listo, 5 minutitos. Entonces, acá la respuesta, ¿no? La figura 6.5 que se refiere a esta radiografía. ¿Qué estructuras son visibles? Entonces, vemos visibles el diafragma derecho, la A, el borde cardíaco derecho, que se ve un poquito con dificultad, pero sí se ve el diafragma, el borde cardíaco derecho. El diafragma izquierdo, que se ve el diafragma izquierdo. El borde cardíaco izquierdo, y entonces ahí ya no vemos el borde cardíaco izquierdo. Fíjense, el corazón deberíamos verlo acá y pues realmente no se lo ve. Y la aorta descendente, fíjense cómo sí la vemos. Y entonces ponemos, nos acordamos, ¿se acuerdan de esta imagen que vimos de inicio? ¿Sí? Entonces acá, si es que nosotros no vemos el borde cardíaco, pero sí vemos el borde de la aorta, esta lesión que está aquí, porque aquí hay una lesión grande, ¿qué estará? ¿En qué nivel está? Y la respuesta ahí es fácil, ¿no? El nivel al que está es al nivel del corazón, entonces está en el compartimento anterior. Entonces esta lesión está en el compartimento anterior, no está posterior, está más bien anterior y por eso borra el borde cardíaco. Y es justo lo que explica acá abajo, ¿no? El borde cardíaco izquierdo no es visible. Entonces la interfase no es visible cuando dos áreas de similar radiodensidad se tocan. ¿Sí? Entonces, cuando dos áreas con densidades radiológicas iguales o similares se tocan, pues ahí es lo que no se ve, es lo que se produce el signo de la silueta, que es no ver el borde del diafragma, el borde de la lesión que uno está, el borde de la estructura que se está ocultando porque está a ese nivel. Este signo de la silueta es muy importante y le he puesto le he hecho tanto énfasis es porque se lo utiliza mucho cuando nosotros no tenemos o tenemos solo una radiografía anterior y no tenemos la lateral para localizar si es que la lesión está posterior, entonces utilizamos el signo de la silueta. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Profe, disculpe, ¿la letra C sí se evidenciaba o no se evidenciaba? La letra C, el diafragma izquierdo, sí, aquí está. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta quizás? ¿Alguna otra pregunta quizás? Podemos esta aorta descendente, por favor. ¿Dónde está la aorta descendente? Aquí está el callado aórtico, ¿sí? Y aquí vemos el borde de la aorta descendente. Aquí está el borde de las vértebras y el borde de la aorta descendente. Listo, gracias. Chévere. ¿Quizás alguna otra cosa más? ¿Alguna pregunta? Claro. Esto de que con cables se escucha parte posterior, por lo que se ve ese borde derecho corazón, ¿cierto? Perdón. Justo como que esto como cables, Esto de en la aquí. parte posterior, porque se ve como que este borde del corazón derecho, ¿no es cierto? O sea, este cable está en la parte anterior. Pero sí se puede ver como que la parte del borde del corazón derecho o le está tapando. Aquí, ¿quieres utilizar el signo de la silueta para Sí. diferenciar si es que esto está anterior o posterior? Bueno, no tienen acuérdate que el signo de la silueta ocurre entre dos estructuras que tienen la misma densidad. Los cables tienen materiales metálicos que les hacen más brillantes. Entonces no podrías comparar el borde cardíaco con el tubo, ¿no? De todas formas, el tubito oscurece justo el paso del corazón acá, ¿sí? Como que lo oscurece. Pero claro, no tienen las mismas densidades, digamos, no aplica el término. Aplicaría en esta lesión que tiene la misma densidad que el corazón. Densidad radiológica. Listo, gracias. Listo. ¿Quizás alguna otra cosa? Si no, entonces a todos muchísimas gracias. Eso sería todo por el día de hoy. El día de mañana, cierto, un anuncio. El día de mañana no vamos a tener esta clase, ¿sí? Esta clase se va a trasladar al próximo viernes, debido a que el día de mañana me pusieron actividades dentro de la UDLA, entonces se me complica la conexión. Ahí pues es cuestión de coordinación y ya lo hicieron de esa forma. Entonces, por suerte tenemos estos días, tanto este viernes como el próximo viernes, en los que podemos recuperar esta cuestión, ¿no? Entonces, ya les voy a mandar igual a todos por mail esta cuestión para que quede todo claro y pues podamos hacerlo de esa forma. Listo. Entonces, a todos muchas gracias y pues nos veremos entonces de aquí el día jueves.
Gracias, Doc. Gracias, Buenas noches. Gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, A profe. todos Doc. muchas Buenas gracias. Un noches. lindo día, una linda noche. Chao, chao. Gracias, Doc.